Muy buenos días, les saludo muy afectuosamente a cada uno de ustedes, miembros de la Iglesia Red, Sexta de Santiago, y miembros de la Quinta Iglesia de Santiago, Jesús el Buen Pastor. Para mí es un privilegio estar una vez más con ustedes, acompañándoles y llevándoles este sermón que comienza una serie que hemos llamado Sígueme, formador de formadores. El propósito de esta serie no es tanto poner el énfasis en el discípulo y discipulador en el contexto de los recién convertidos, sino que más bien está en consonancia con el propósito de ser en todos los aspectos posibles una iglesia saludable que se ha planteado, ser del tipo de iglesia que hace discípulos que a su vez forman discípulos. Y esto, como decimos, no solo en el contexto de nuevos creyentes, sino que también en el contexto del liderazgo en general y en el uso de todos los dones espirituales. Por ello hemos tomado como base de esta serie de predicaciones algunos ejemplos bíblicos, algunas duplas, como Elías y Eliseo, que es la que va a dar comienzo a nuestra serie el día de hoy, Pablo y Timoteo, Moisés y Josué y Noemí con Ruth. Y hemos llamado, como decíamos, a esta serie Sígueme, formador de formadores. Comenzamos entonces a hablar hoy de esto que queremos sea un sello de nuestras iglesias, formador de formadores, como dice David Ferguson, formador de héroes. En la introducción al libro que lleva ese nombre de Dave Ferguson, él cuenta de Barry, no nos da su apellido, un ex deportista muy exitoso, posiblemente de básquetbol, que hoy es un ejecutivo o empresario muy exitoso y un seguidor de Cristo. Como creyente y con un liderazgo natural muy reconocido, un hombre que impacta en las personas con las cuales él trabaja, él entendió que quería hacer algo más que meramente impactar con su vida y sí que pudiera realmente afectar significativamente la vida de otras personas. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, Barry pensaba o entendía que esto no estaba dando los resultados esperados. Fue entonces cuando empezó a concentrarse menos en su propia lideranza y más en la lideranza de otros. Y esto lo llevó a hacer una importante distinción en su vida y que lo describe de esta manera, con estas palabras. Todo el mundo quiere ser un héroe, pero apenas algunos entienden el poder de ser un formador de héroes. ¿Cómo llega Barry a esta conclusión? Como decíamos, después de haber entendido que debía enfocarse menos en su propio liderazgo y más en el liderazgo de las otras personas. Eso lo lleva a adoptar esta filosofía ministerial que es una decisión trascendente y muy radical que puede afectar la vida de los líderes de la iglesia de hoy, en el sentido de pensar su vida no delante o enfocado con las luces de los reflectores, sino que detrás de los reflectores, impactando o destacando la vida de otras personas, para que ellos sean los verdaderos héroes en el desarrollo de la obra de Dios en su reino hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Como decíamos, no se trata de pensar solamente en el discipulado de nuevos creyentes, sino en la formación de todos los que vienen detrás de nosotros en los múltiples ministerios y en el desarrollo de los diversos dones espirituales, cualquiera que estos sean, si es en el ámbito de la enseñanza, del servicio, del ejercicio de la misericordia, o es en el uso de algunos talentos como el talento musical, el canto, la oratoria. Que el Señor nos ayude para pensar en nosotros mismos como formadores de héroes y a su vez formador de otros formadores de formadores, concentrados menos en nuestro liderazgo y más en el liderazgo de otros que se están formando en las distintas áreas ministeriales de la vida de nuestra comunidad. Nuestro texto el día de hoy se encuentra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, donde leeremos los versículos 1 al 15. Busque su Biblia, por favor, traiga su Biblia, si no la tiene a mano, traiga su Biblia, tiene unos minutos, unos segundos para hacerlo, tráigala, traiga un lápiz y un papel y tome notas también de lo que vamos a estudiar
Y si esto es provechoso para su vida, y oramos que así sea, compártalo con otras personas también, ya sea explicando su contenido o compartiendo el link de esta predicación. Vamos a leer entonces en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 15. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzando luego el manto de Elías que se le había caído, alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Tengamos un momento de oración. Eterno Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, porque no solo inspiraste a hombres sabios para escribir tus preceptos, tu enseñanza, sino que la has preservado milagrosa y poderosamente hasta el día de hoy. Y hoy podemos, Señor, abrirla y leer en ella su enseñanza y ser edificados, Señor, por la obra de tu Espíritu en nuestros corazones. Sigue obrando nuestras vidas, Señor, conforme a tus propósitos y ayúdanos para entender, para aplicar, para vivir lo que aprendemos de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor bendiga nuestras vidas y seamos edificados con su palabra. Nuestro contexto es el tiempo de la monarquía de Israel. Ha llegado casi el tiempo final de esta monarquía, y junto con ello ha llegado también un fuerte tiempo de apostasía. La idolatría ya es galopante en el pueblo de Dios, y eso comenzando por sus líderes. A Elías y a Eliseo les corresponde profetizar a este pueblo llevando la voz de advertencia de Dios de lo que les vendría por causa de esa idolatría. El profeta Elías es considerado uno de los grandes personajes de la Biblia, uno de los grandes héroes de la fe.
Cuando el Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos, a comienzos de nuestra era, cuando le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen las gentes que soy yo? Algunos de ellos le dijeron, dicen que Elías. Así que tal era el carácter, la presencia, la autoridad, la fuerza espiritual que el Señor Jesucristo tenía, que muchos pensaron que era la reencarnación del profeta Elías, lo que dice mucho del concepto que tenía Israel de este profeta. Y cuando el Señor Jesucristo se transfigura en el monte y sus discípulos están ahí observándolos, aparecen dos personajes con el Señor. Uno de ellos era Moisés y el otro era Elías. Elías nos deja un grandioso ejemplo que daría lugar para muchas exposiciones de la palabra del Señor. Pero hoy nos vamos a enfocar en la relación de este profeta Elías con su discípulo, quien llegaría a ser el sucesor de Elías, que es el profeta Eliseo. Eliseo, por su parte, era un hombre de una familia pudiente de Israel, que vivía una vida tranquila, sin problemas, sin complicaciones, tenía un futuro asegurado en lo financiero y familiar, pero Dios tenía planes muy diferentes para Eliseo. El varón de Dios, Elías, se acercó donde estaba Eliseo arando con una yunta de bueyes y puso su manto sobre él. En ese tiempo ese gesto fue interpretado por Eliseo como un llamado a seguirle. Y él dejó la yunta de bueyes, dejó su trabajo, tuvo tiempo solo de despedirse rápidamente de su familia y se convirtió en un discípulo de Elías y en un segundo gran héroe de la fe de ese tiempo. Y estamos ahora en el último día de Elías en la tierra. No podemos decir el último día de su vida porque Elías es el segundo hombre en la Escritura, después de Enoc, que no conoció la muerte. Fue traspuesto de tal manera que de alguna manera el Señor le había dicho que debía poner sus asuntos en orden, que debía atender sus últimas tareas porque el tiempo de su llamado había llegado. No solo le dijo el día que ocurriría, sino exactamente dónde debía ir. Así que los lugares que aquí son mencionados no son accidentales, siguen un propósito muy preciso y Elías entendió que su discípulo debía acompañarlo en esta caminata. Así que Elías y Eliseo se estarán juntos en estos 4 lugares, en Gilgal, en Betel, en Jericó y en el Jordán. 4 lugares que son mencionados con un explícito propósito en las Sagradas Escrituras. Ya de eso aprendemos mucho del estilo de liderazgo de este profeta, porque en los 3 primeros lugares que ellos están, en Gilgal, en Betel y en Jericó, había una escuela de profetas, es decir, lo que hoy día llamaríamos un seminario, donde se forman los líderes, donde se forman los predicadores. Ahí dará algunas palabras de ánimo para ellos, unas últimas enseñanzas para alentarles y fortalecer su llamado. Aprendemos también el valor de la herencia moral, espiritual de esos últimos momentos con el Maestro, que nos recuerda la solemnidad con que Jesús habló con sus discípulos poco antes de su muerte, de su pasión. Nos recuerda también las cartas del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Cuando los alumnos de esa escuela quieren hablar, Eliseo los hace callar. ¿Por qué? Porque era el tiempo de oír al Maestro, de prestarle toda la atención. Aprendemos también el valor de la herencia moral, espiritual de esos últimos momentos con el Maestro, que nos recuerda la solemnidad con que Jesús habló con sus discípulos, o las últimas cartas del apóstol Pablo a Timoteo. Cuando los alumnos de esas escuelas de profetas quieren hablar, Eliseo los hace callar. ¿Por qué? Porque era el tiempo de oír al Maestro, de prestarle toda la atención. Qué poderosas palabras se dicen cuando no hay tiempo para superficialidades, no hay tiempo para lo vano. En ese momento cada palabra cuenta en el momento de la despedida. Siguiendo el modelo bíblico entonces de un estilo de liderazgo capacitador, queremos fortalecer dicho concepto transformándolo en una aspiración de los creyentes miembros de nuestras iglesias, comenzando por sus líderes, pero no solo por los líderes, sino que con la ayuda del Señor, que cada uno de nosotros piense de sí mismo en este rol de ser un líder que enseña a liderar, de un maestro que enseña a ser maestro,
de un formador de formadores, ya sea en tu rol de padre o madre, en tu rol de esposo, en tu rol de hermano mayor, en cuanto a la fe o en la sangre. Hoy hablaremos de un formador de formadores que va repasando en el camino los momentos más significativos de su vida, enseñando entonces en el camino del Maestro. Así he llamado a este sermón, enseñando en el camino del Maestro. Y la primera parada de esta caminata de maestro y discípulo es Gilgal, que llamamos el lugar de los inicios, versículo 1. Dice así la palabra. Capítulo 2, versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. La Escritura menciona ciertos lugares por razones históricas o para darnos el contexto de lo que ahí está ocurriendo. Pero en este caso particular, los 4 lugares que son mencionados tienen un significado muy especial. El primero es Gilgal. Este lugar que recorre Elías con Eliseo le llamaremos de los inicios o de los principios y representa la historia de nuestra iglesia o lo que es en la historia de nuestra iglesia la ciudad de Jerusalén, donde todo comenzó. Gilgal fue el lugar donde los israelitas acamparon después de la travesía por el desierto, después de cruzar el Jordán y antes de entrar a tomar posesión de la tierra prometida en Canaán. Era un lugar seguro, de preparación, donde recibirían las instrucciones antes de entrar a la batalla por Josué, que seguirían luego cuando entraran a tomar posesión de aquella tierra. Fue un lugar de preparación, de acompañamiento, de comunión, de preparar sus fuerzas espirituales. Es como el Señor reunido con sus discípulos antes de su partida en Galilea. Es como la iglesia primitiva siendo investidos de poder y recibiendo los pilares de la fe en la enseñanza apostólica en el primer siglo. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice que la iglesia de ese tiempo, los hermanos, permanecían juntos en oración, en comunión los unos con los otros, partiendo el pan y tomando el vino del sacramento. Y, lo más importante, edificados por la palabra de Cristo. El texto dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Luego, cuando fueron esparcidos, fueron por todo el mundo llevando el Evangelio con las fuertes bases de la doctrina que recibieron en esos días de preparación. Así que esta primera parada de Elías con su discípulo Eliseo nos recuerda la importancia de los fundamentos, de poner principios sólidos de la palabra poderosa del Señor antes que cualquier experiencia extática o emocional o cualquier testimonio de vida. Nos recuerda una antigua ilustración que dice que antes de ir al bosque a cortar árboles, un buen leñador gasta tiempo, invierte mucho tiempo en afilar su hacha, en reponer sus fuerzas y en planificar su jornada de trabajo. Un buen formador de formadores invertirá tiempo valioso en preparar, en enseñar a aprender, inculcando en la mente y en el corazón de su discípulo el amor por la palabra de Dios, por la sana doctrina, el amor por el estudio serio y diligente, por el hábito de la lectura provechosa, por el placer de escuchar y aprender de buenos maestros. Nunca estuvo tan cerca como hoy y tan al alcance de la mano de las personas la posibilidad de estudiar y aprender. Nunca estuvo tan disponible, fuentes casi inagotables de conocimiento en bibliotecas en línea, seminarios en línea, cursos gratuitos y miles de recursos por los que antes había que pagar, había que comprar y hoy día muchas universidades e institutos del mundo han disponibilizado gratuitamente para que quien quiera usarlos acceda a ellos. Un buen maestro, un buen padre, un buen esposo, un hermano mayor en la fe, llevará a su discípulo a su Gilgal, el lugar de los principios, a Jerusalén donde todo comenzó, a los fundamentos de la palabra, de la sana doctrina de Cristo, tal como la recibimos de los apóstoles, y con su ejemplo le motivará a ser diligente en buscar dicha instrucción. Pero la segunda parada es Betel,
el lugar de la oración. Versículo 2. Dice así la palabra. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Esta fórmula en que Elías le dice a Eliseo que él quiere ir solo y Eliseo le dice a su vez que ni lo piense, que no lo dejará ir solo, se repite cada vez. En realidad, esto es parte del carácter humilde, de ese estilo de liderazgo amable y respetuoso que Elías está enseñando a su discípulo. Es su manera de decirle gentilmente, acompáñame por favor. Él lo podría haber ordenado, pero él le pide gentilmente que lo acompañe y Eliseo entiende que él debe estar con su maestro. Esta parada en Betel enseñaría a Eliseo que la sólida formación doctrinal no es nada sin oración. Spurgeon llamó a esto los métodos sin oración son presunción. Betel significa casa de Dios. Fue el lugar donde Abraham construyó un altar en Génesis 12:8. Y frecuentemente el patriarca volvía a Betel cuando necesitaba apartarse y tener un tiempo especial de comunión con el Señor. ¿Tú tienes un lugar llamado Betel en tu vida? Y no me refiero necesariamente a un lugar físico, a un altar en tu casa, sino a un lugar apartado, un lugar para la oración. Algunos han insistido en todo caso que es interesante que haya un lugar donde se pueda apartar. Pero más allá de eso, lo importante es si hay en tu corazón un lugar donde tú tienes comunión con el Señor frecuentemente. Quizás es importante, es interesante que pienses también en tu hogar o en tu lugar de trabajo, en un espacio donde puedas tener especial comunión con el Señor, donde tu espíritu se aparte de otras distracciones y puedas tener ese tiempo de comunión con Cristo. Charles Swindoll, comentando este texto, nos dice que es posible que mientras recorrían juntos las calles de este Betel antiguo, mirando las piedras de ese lugar, Elías orase y comentara con su discípulo, pensando en todos los altares de su propia vida. Ahí atrás había quedado Kerit, donde huyendo de sus perseguidores, los que deseaban su muerte, tuvo que aprender a depender plenamente del sustento del Señor, que lo alimentaba por medio de cuervos y bebía el agua de un arroyo en un tiempo de sequía donde ya casi no quedaba agua en la tierra. ¿Cómo habrá orado en ese altar, en ese tiempo de retiro? ¿Y cómo habrá orado especialmente cuando el agua del arroyo se secó por completo? El siguiente altar en la vida de Elías fue el de Sarepta, donde aprendió a confiar en el Señor y ayudó a una viuda que con su hijo estaban esperando morir, con una pequeñísima provisión de alimento para ella y para el niño. Y la provisión del Señor fue milagrosa, de tal manera que no solo proveyó para el sustento de los tres, sino que incluso cuando el niño muere más adelante, el Señor responde los ruegos de Elías y le devuelve la vida a ese niño, devuelve con vida ese hijo a esa mujer viuda. ¿Cómo habría de olvidar Elías sus victorias por medio de la oración? Al llevar a Eliseo a Betel, le está enseñando que una vida de victorias no es posible sin oración. Hoy que estamos limitados, impedidos de asistir a nuestros templos, a las casas de oración, no estamos impedidos de tener en nuestro propio corazón un lugar de oración, un lugar de encuentro del Señor, o de apartar tiempo o un lugar especial de tu casa para reunir a los tuyos y tener ese encuentro de oración, para enseñarle en la práctica a orar a tus discípulos, a los menores, a tus hijos, para orar con tu compañero o compañera, para hacer de tu vida un Betel cada día donde tener comunión con el Señor. El tercer lugar es Jericó, el lugar de la batalla, versículo 4. Dice así la palabra. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo,
vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. ¿Qué es lo primero que piensan los creyentes con un mínimo de instrucción o conocimiento en la Biblia cuando se le menciona Jericó? Lo primero que va a pensar es una ciudad fortificada, con un pueblo marchando durante 7 días alrededor, trompetas sonando y esos muros cayendo, y un ejército poderoso derrotado en el avance incontenible del pueblo de Dios. No es difícil imaginar las enseñanzas que este maestro daría a su discípulo mientras miraban esa ciudad con sus muros reconstruidos, recordando que un día esos muros cayeron, junto a una larga lista de batallas ganadas por el pueblo de Dios. Para Elías, las luchas no fueron pocas, y para Eliseo tampoco serían pocas las batallas de su vida. Mirando esos muros, Elías probablemente rememoró las propias batallas de su vida, recordaría las luchas contra las fuerzas malignas de Baal y sus profetas, recordaría sus luchas contra Acab y su mujer Jezabel, recordaría las batallas contra su propia desesperanza, cuando, echado debajo de un enebro, le pedía al Señor que le quitara la vida. Tanta era la angustia que deseó morir, y el Señor envió un ángel para reconfortarle, llevándole alimento y agua. Y en todo eso, Eliseo escuchaba y aprendía de su maestro, aprendiendo que su ministerio y su vida espiritual no estaría exenta de luchas. ¿Cómo le mentiría un formador de formadores a su discípulo diciéndole que todo va a estar bien, que todo va a salir excelente, que no va a sufrir? Por cierto, el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo en ese sentido. El Señor le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. El apóstol Pablo advirtió a sus hermanos de la iglesia de Filipos, diciéndole: a ustedes les fue concedido por causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y el mismo apóstol Pablo, hablándole a su discípulo Timoteo, le escribe: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que ten en cuenta tus propias luchas para enseñar a tus discípulos, sean tus hijos, sea tu cónyuge, sea tu hermano en Cristo, sea un nuevo creyente, que la vida cristiana no es un spa, no es un campamento scout, es un campo de batalla y con seguridad vas a sufrir. Que el Señor nos haga sabios y fuertes en nuestro propio Jericó, recordando que esas gruesas murallas de una ciudad fortificada no resistió el avance del pueblo del Señor, no resistió el avance y el poder que Dios tiene para guiar a su pueblo. Finalmente, la última parada es el Jordán, que llamamos el lugar de la muerte. Sabemos que en el caso de Elías, él no murió físicamente, pero hay ahí una muerte que queremos destacar. El texto dice, versículo 6, y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Finalmente, este formador de formadores lleva entonces a su discípulo al que sería su último lugar en esta tierra, no de su muerte física, porque tal como leímos, Elías fue traspuesto en un torbellino que lo eleva en un carro de fuego con sus caballos. Pero representa para Elías, representa para Eliseo y también representa para nosotros la muerte del yo y también la sucesión del ministerio, el reconocer que la obra continúa, no depende de mí. Hay un paso del bastón del testimonio, como diríamos en una carrera de postas. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a ir tranquilamente a un lugar donde el Señor les ha dicho que ese será su último lugar en esta vida? Para lograr ese estado de paz y de confianza, mucho antes de eso, deberás pasar por lo que Elías pasó y que ahora quiere enseñar a su discípulo: negarte
a ti mismo, la negación del yo. Elías era un hombre rudo, la palabra lo describe determinado, incluso musculoso, pero el Señor le enseñó a depender no de él mismo, le enseñó a depender de Dios, de las fuerzas del Señor, no de sus propias fuerzas. Le enseñó a andar por fe, negándose a sí mismo y reconociendo que todo el poder es del Señor. Él aprendió experimentalmente el valor de someterse a la buena, perfecta y agradable voluntad del Señor. Ahora, negándose a resistir esa voluntad del Señor, va con determinación al lugar donde el Señor le había dicho será tu último día en la tierra. Es en eso Elías un tipo de Cristo, quien enseñó a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si seguimos leyendo, veremos que este discípulo Elías, cuando se le preguntó, ¿qué pides antes de que sea quitado de ti? Apresuradamente pidió al maestro Elías el doble de su poder espiritual. Parece una cosa presuntuosa, ¿no? Algo superficial. Pero cuando su maestro le fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, con caballos de fuego, y sube en ese remolino de viento terrible, Eliseo, sin dejar de exclamar lleno de espanto, Padre mío, rasga sus ropas de arriba abajo en señal de humillación, pero conservó el manto de Elías. Hace unos pocos días estuve leyendo un poco sobre el significado de la toga que usaron los pastores reformados y que muchos colegas usan hasta hoy. Es curioso, pero esa toga no tiene el propósito de exaltar a la persona, de darle una connotación especial, una mayor dignidad o prominencia al que lo usa, sino todo lo contrario. El propósito de esa toga sobria de color negro es justamente ocultar los propios ropajes del que la usa, ocultar la personalidad del que está cubierto con esa toga académica, para que entonces sea solo la palabra de Dios la que es predicada y no se enfoquen las personas en el hombre, sino no en el mensajero, sino en el mensaje. Por eso su color negro, sobrio, no de telas lujosas. Y eso es muy interesante. Eliseo fue un hombre de Dios que sirvió fielmente hasta su muerte por una enfermedad. Él no murió, no fue traspuesto como Elías. Joás, el rey de Israel, a la hora de la muerte de Eliseo, exclamó respecto de Eliseo las mismas palabras: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Querida iglesia, los líderes pasan, la obra continúa. Pero cada uno de nosotros debe recorrer estos lugares si ha de dejar su ministerio de una manera digna de Cristo. El lugar de los principios, donde están los sólidos fundamentos de la palabra de Dios, de la base de la doctrina de nuestra enseñanza. El lugar de la oración, que no solo debe ser una rutina, sino que debe ser una necesidad en la vida de cada creyente. El lugar de las batallas, que nos recuerda que la vida cristiana es un lugar de esfuerzo y de trabajo con fuerte oposición muchas veces. Y el lugar de la muerte, no necesariamente de la muerte física, sino que de la muerte del yo. También nos enseña la palabra que el Señor es el que confirma. Cuando el discipulado ha puesto su acento no en el formador, sino en Cristo, el mismo Señor confirma esa vocación. Si seguimos leyendo, vemos como cuando ese poder espiritual vino sobre Eliseo, él entonces se enfrenta a las aguas del Jordán, toma el manto de Elías y las aguas responden, abriéndose de lado a lado, confirmando así el Señor que Él estaba con Eliseo como estuvo con Elías. Y también la iglesia reconoce esa autoridad espiritual. Cuando el Señor es el que confirma, los hermanos también lo reconocerán. Vinieron estos 50 hombres y reconociendo el poder espiritual que había sobre Eliseo, el discípulo de Elías, se inclinaron delante de él en señal de respeto, de reconocimiento de ese don. ¿Cómo apunta esta enseñanza al Señor Jesucristo? Claramente, Elías es un tipo de Cristo. Es tal vez un poco obvio
casi un lugar común señalar que Jesucristo es el maestro en esto de ser formador de formadores. Él preparó durante 3 años solamente a 12 personas, más un grupo de seguidores que le seguían, para transformar el mundo entero. El Señor confió en que ellos continuarían la obra y así lo hicieron. Por eso tú y yo estamos hoy día acá. Además, así como Elías ascendió al cielo, el Señor dejó a sus discípulos siendo recibido arriba por los ángeles. Eso está descrito en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Su manto de poder espiritual, que es el Espíritu Santo descendiendo sobre la iglesia, llenó de poder y autoridad al cuerpo de Cristo para continuar su obra en el mundo. Y este es un proceso continuo que sigue siendo nosotros un remanente fiel hasta que Él regrese en gloria. Querida iglesia, que el Señor confirme tu llamamiento y estemos nosotros presentes y activos en esta verdadera cadena de formador de formadores, donde cada uno de nosotros, confío en el Señor, tiene su lugar. Dale gracias al Señor también por esa persona que te llevó a Cristo, esa persona que te enseñó a amar al Señor. Y por qué no, pídele a Dios que Él también haga de ti un formador de formadores. Uno que sea capaz de decirle a otros, sígueme. No a mí persona, sino que sigamos juntos al Señor, llevándolo al lugar de los comienzos, al lugar de los fundamentos de la iglesia, de la sana doctrina, llevándolo al lugar de la oración, donde en la comunión con el Señor nos fortalecemos y somos edificados, llevándolo al lugar de las batallas, reconociendo que la vida cristiana es un lugar de esfuerzo, donde habrán fuertes oposiciones y no pocas luchas. Y finalmente al lugar de la muerte del yo, donde quien está llamado a brillar en la vida de discípulos y discipuladores es solamente el Señor Jesucristo. Y a Él sea toda la gloria en la iglesia de ahora y para siempre. Amén. Les invito a orar. Eterno Señor, te damos infinitas gracias porque tu palabra ha quedado como un testimonio vivo de tu voz, Señor, para nosotros. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra. Y continúa ahora, Señor, por tu Espíritu, haciendo toda obra necesaria en nosotros para que hayan frutos conforme a tu promesa. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Despidámonos también con la bendición del Señor. Y ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el eterno amor de Dios el Padre y la comunión y santificación del Espíritu Santo esté sobre cada uno de vosotros, Iglesia de Jesucristo, desde ahora y para siempre. Amén.